Muy buenos días, tengan todos bienvenidos a la reunión de hoy de Calle Belén y espero que hoy podamos salir fortalecidos y edificados para enfrentar lo que cada uno en su mundo tiene que luchar. Y hoy el mensaje de hoy tiene que ver con algo bastante práctico y que nos toca a cada uno de nosotros enfrentar en el día a día. Así que vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que nos instruya y que nuestro corazón abierto para su palabra pueda producir fruto. Gracias, Señor, por esta mañana, por permitirnos reunirnos en este lugar, cantar tus alabanzas y buscar de ti esa dirección, esa revelación de tu palabra que nos ayuda a caminar en santidad sobre esta tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta porción de la Escritura la escribe el apóstol Juan. Como ustedes saben, Juan era un pescador galileo que fue parte junto con Pedro y con Jacobo para lo que llamaron el grupo íntimo de Jesús. Estaban muy cerca de Jesús, aprendiendo, escuchando sus enseñanzas. Y Juan escribe esta epístola junto con lo que se llama el Evangelio de Juan, y se atribuye a él también la escritura del Apocalipsis. Particularmente estas epístolas van dirigidas a que el creyente pueda caminar en una vida de santidad y de perfección hasta que Cristo venga. El Evangelio de Juan da testimonio del Señor. Incluso al final del capítulo de Juan dice, hacia el capítulo 20, habla de que estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Mesías. El propósito de estas epístolas es ayudarnos a caminar en santidad en la medida que nosotros estemos en esta tierra, porque el Señor, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y dice así esta porción: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando leemos esta porción de la Biblia, salta a la vista una pregunta lógica. ¿Cómo dice Juan que no amemos al mundo? Si el mismo Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Wow, esto es como un choque, un golpe. ¿Cómo así que primero dice que el mismo Jesús dice que de tal manera amó Dios al Padre, amó a Dios el mundo, y acá nos dice que no amemos el mundo? Es importante que como discípulos de Cristo tengamos claridad en la palabra. Y muchas veces la gente usa el texto como fuera de contexto para usarla como pretexto. Y tenemos que ver en contexto lo que Juan está diciendo. La palabra que usa Juan en esta porción de la Escritura se llama el cosmos. La palabra que usó la traducción
de la Escritura en el griego usó la palabra cosmos. Y cuando Juan habla en el Evangelio de Juan de que de tal manera amó Dios al mundo, se refiere a la creación de Dios, a lo que Él creó como ese cosmos, que no es lo mismo al mundo que habla Primera de Juan. Ese mundo es el sistema del mundo. Son dos cosas diferentes. Dios creó el mundo y todo lo que creó, dice la palabra de Dios, que fue bueno. Así que la creación de ese mundo es lo que Dios ama. Y nos ama a todos y especialmente a su creación perfecta, a nosotros. Porque todo lo que había hecho, dice la palabra en Génesis 1:31, Dios miró todo lo que había hecho y vio que era bueno. Dios hizo todo bueno. Pero tenemos que estar claros en que como seres humanos, muchas veces tendemos a crear confusión en la palabra y lo que Dios hizo, todo era bueno. Y sucede que esta porción de la Escritura de que no améis al mundo precisamente ha sido mal interpretada por algunos. De ahí surgen en el siglo XVII los famosos monasterios. Aparecen los Amish, los cuáqueros. Son sociedades que quizás tomando esta porción decidieron aislarse del mundo, separarse de tal forma que se encerraron en él. Pero eso no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Somos de este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Así que lo que Dios está tratando de decirnos es que no nos dejemos llevar por las costumbres de este mundo, por el sistema de este mundo, que es el que está caído. Al contrario, Dios quiere que nosotros estemos en todo lugar. ¿Y sabe por qué? Porque ahí es donde vamos a hacer la diferencia. Que usted en su trabajo, que haya cristianos en la escuela, que haya cristianos en la comunidad, que salgamos. ¿Cuál fue el mandamiento que Dios nos dio para compartir? La gran comisión. Y dice Juan 17:14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. El mundo nos aborrece, es natural. Usted está en una reunión y habla algo sobre Cristo, algo sobre el Señor, y automáticamente es aborrecido. Escuchaba un testimonio de un siervo de Dios que cuando él se convierte al Señor, el Señor le dice, háblale a tu jefe de Dios. Y él en esa lucha finalmente se decide a hablar con el jefe y le dice, ¿me permites un momento? Y dice, ¿cómo no? Pasa. Y le habló de Jesús. Cuando él termina de hablar, dice el jefe, ¿ya terminaste? Sí. Bueno, lárgate con esa basura de aquí. Sucede, pero tenemos que decirnos, porque el mundo nos va a aborrecer. Recuerdo que hace muchos años había un programa de radio que después pasó a la televisión. Cuando mi esposa y yo comenzábamos a caminar en los caminos del Señor, había un programa que se llamaba Encuentro con la Verdad. No sé si Jorge y Carmen recuerdan ese programa que Chico Gómez, el difunto pastor David Guerra, eran quienes, y nos habían llamado para compartir nuestro testimonio. Era una emisora no cristiana,
y salió al aire y se llevó a cabo la entrevista. Al final, el que manejaba la consola de las llamadas de teléfono, porque se hizo el llamado al final del programa, dice que cuando se hizo el llamado para que la gente se convirtiera al Señor, las llamadas no paraban. Si usted va a llevar un evangelismo para alcanzar gente, Dios lo llama a usar quizás el ministerio de la radio. Use una emisora no cristiana y va a causar bastante impacto, porque todavía hay gente que no ha recibido el mensaje correcto. Así que Juan dice, el Señor, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La palabra dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, porque nuestra ciudadanía no es de la tierra, es de los cielos. Pero ¿qué fue lo que pidió Jesús? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Por qué? ¿Cuál es el mal? ¿Qué es lo que está en este mundo? ¿Qué es lo que representa este mundo? Efesios dice que antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Usted me dirá, pero usted dijo hace unos momentos que todo lo que Dios había hecho era bueno. Sí. Y es verdad, la Biblia lo dice. Pero Satanás, a pesar de que haber sido creado por Dios, se rebeló contra Dios, se opuso a Dios y quiso tomar el lugar de Dios. Y por eso fue destituido. Y eso usted lo puede leer en el libro de Ezequiel, en el libro de Isaías. Ahí le describe la situación que ocurrió. Así que este mundo está dominado por el maligno, y ese es el mundo al que nosotros no pertenecemos. Pero Dios nos ha llamado a vivir una vida de adoración delante de Él. Y eso es lo que precisamente el enemigo nos hace cuando nos atrae. Hay una cosa que se llama marketing, mercadeo. Hoy día eso es una ciencia, es un arte. Y cada día estamos bombardeados por este mercadeo constante. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces yo puedo estar leyendo en el celular, puedo estar leyendo un mensaje, una palabra de Dios, y de repente ¡ran!, se me mete alguna cosa espantosa. Una pornografía, una cuestión que provoca adicciones. Y se lo sostiene ahí hasta que usted no le logra decir, bueno, omit o una flechita en la esquina de arriba para que uno lo borre. Se le queda ahí metido. Y somos bombardeados constantemente por ese mundo que está tratando de quitar esa actitud de adoración delante de Dios. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Separarnos para quitar esa actitud de humildad y de sencillez y de adoración delante de Dios, para distraernos con las cosas del mundo. Y hay gente que se engancha, ojo, hay gente que se engancha y le hace aceptar y lo descarrila automáticamente y se olvida y queda preso entonces. Pero nosotros debemos tener una actitud genuina, y adoración no significa solamente cantar alabanzas. Hay que entender lo que la Biblia habla por adoración. Es tener una actitud de humildad, de sencillez, de aceptar lo que el Señor nos está diciendo, de obedecer sus mandatos, de caminar por sus caminos. Ese es el verdadero adorador del Señor. Pero sucede que Isaías nos hace una advertencia.
Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñados. Fuerte eso. Yo puedo tener toda la apariencia de santidad, pero mi interior tengo que examinarlo. ¿Cómo está mi interior? ¿Cuál es la condición de mi corazón delante de Dios? Y es importante que nosotros examinemos nuestra condición. Dice el Salmo 139, 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Examíname. ¿Cuántos de nosotros nos atrevemos a orar así cada día antes de salir de nuestra casa? Examíname, Señor. Examina mi corazón, ¿qué hay ahí? ¿Sabe por qué? Tenemos que examinar nuestro corazón porque el enemigo, el diablo, conoce mi debilidad. Él sabe por dónde yo cojeo. Él sabe por dónde yo puedo tropezar. Y tenemos que examinarnos internamente. No somos perfectos, pero que tenemos que caminar en ese proceso de perfección hasta que Cristo venga. Es importante que nosotros podamos examinarnos porque estamos expuestos a un mundo que cada día usa todo tipo de herramientas, todo tipo de situaciones sofisticadas para desviarnos en adicciones, en juegos, en cosas que no agradan a Dios. Y ahí dejamos de tener esa actitud de adoración, de a verdaderos adoradores, como dice la palabra, en espíritu y en verdad. Jesús mismo fue tentado. Dice que lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. 3 cosas hay en el mundo y que el sistema de este mundo te ofrece: sexo, poder y dinero. Son 3 cosas que descarrilan a la gente, que nos ponen en peligro, que nos hacen caer y olvidarnos de nuestra condición de hijos de Dios. Tenía un amigo que había sido nombrado en un puesto muy importante y yo fui a felicitarlo. Y un día me dijo, Alfredo, ora por mí para que no den con la cantidad de plata con la cual me pueden doblegar. Porque la tentación llega muchas veces en puestos tanto muy importantes como de no tanta importancia. Yo trabajo en un lugar donde llevamos a cabo pruebas aleatorias por drogas ilícitas. Un empleado salió, yo lo entrevisto y el hombre, cuando estoy en la entrevista y le estoy presentando el resultado, me dice, ¿cuánto quiere, doctor, para que usted me anule ese resultado? Tenemos que tener la capacidad y la fuerza para resistir estas 3 cosas que acechan a cada uno de los cristianos. Y Satanás sabe que estas son las áreas que nosotros podemos ser débiles. Pero usted dirá, no, pero yo tengo 15 años, yo tengo 20 años, ya yo estoy cochado. A mí no me agarran en esa. Dice 1 Corintios 2, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
mire que no caiga. Porque podemos nosotros quizás adular. Por eso tenemos, como dice el Salmo, examina mi corazón, Señor, examíname para saber qué hay dentro de mí y me pueda limpiar. Porque dice que hay caminos que al hombre le parecen caminos de bien y son caminos de perdición. Así que cada día somos tentados a desobedecer al Señor. Pero la gente siempre tiene una buena excusa. Y dice, pero es que Dios me puso eso en el camino. Y me tentó. Y caí. Santiago 1 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, esa palabra a veces suena un poco rara, es de tu propia condición, tus propios pensamientos, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Que vamos a ser tentados? Sí, vamos a ser tentados. Pero eso es como el que está en la escuela o en la universidad, que está haciendo un examen y es tentado a mirar a lo que está haciendo el otro. Es tentado, es atraído, pero como dice ahí, no concibe, no lo hace, no actúa. Me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad, en la época mía, teníamos que hacer premédica, tenía un curso que teníamos que dar, era física. Y estábamos haciendo un examen y había uno que estaba al lado mío que se estaba copiando de mí. Y cuando está copiándose, tiene el coraje de decirme, Pascal, ¿tú estás seguro de la respuesta? Digo, haz lo que tú quieras. Así que somos tentados, sí, hay mucha tentación alrededor nuestro. Y tenemos que ser cuidadosos con nuestros ojos, con nuestros oídos y con lo que tocamos. Porque la tentación se va a poner, como dice en inglés, no matter what. No estamos inmunizados, va a llegar. Tanto es así que Mateo nos advierte, y esto ahí está dirigido a los varones, pero esto también va dirigido a las damas, hoy día. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, o cualquier mujer que mira a un hombre para codiciarlo, ya adulteró con él o con ella en su corazón. Así es. Usted me dice, pero usted es radical. No, yo no soy radical, es la palabra de Dios la que lo dice. Y mi obligación es seguir las reglas que la palabra me dice. Ah, pero es que, como le pasó a un creyente, amigo nuestro, estábamos en un lugar que se llama, no sé si existe todavía, Las Tinajas, había un show, estábamos comiendo, show típico, y por el escenario camina, ya éramos cristianos, camina por el escenario y llevaba unos pantalones cortos, una joven, muy bien distribuida, y este amigo dice, Dios bendiga las columnas que sostienen ese templo.
¿Cómo así? Se le salió. Se le salió. Tenemos que tener mucho cuidado donde fijamos nuestra vista, porque podemos caer en eso. Ah, no, yo no tuve nada con él. No, ya tú codiciaste y caíste en el pecado. Recuerde, la palabra dice que un poquito de levadura leuda la masa. Los que saben hacer pan, saben que usted para hacer una bola así de pan no necesita mucha levadura, poquito. Y un poquito de levadura, un poquito que hagamos, por ahí se agarra el enemigo y nos va jalando el hilo y se va descosiendo la media hasta que nos cautiva y nos atrae y nos descarrila. Pero dice Juan, no améis al mundo ni las cosas del mundo. Dice más adelante, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, esta naturaleza con la que estamos, naturaleza mala que tenemos nosotros, nos hace caer en un apetito carnal y físico. Pero dice también la palabra que todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Mire, cualquier cosa sobre la cual yo no tenga control me domina. Cualquier cosa. Llámelo alcohol, sexo, drogas, juego, vagancia, cualquier cosa que me controle. Cuando yo no puedo decir, no, basta ya, hasta no más, yo creo una adicción hacia eso. Los deseos de la carne. Y el maligno usa esos deseos lícitos muchas veces internamente y los convierte en cosas ilícitas. Y él va a tratar de tentarnos por medio de los deseos de la carne. ¿Y cuáles son estas manifestaciones de la carne? Gálatas lo dice, lo describe claramente y hace una lista que ahí ustedes la pueden ver. Y se queda corta. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celas, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Dice, cosas semejantes a estas. Son esas obras de la carne de la cual nos advierte Juan. Pero vivimos en una vida para adorar y alabar al Señor. ¿Y cuál debe ser mi fruto? Porque el Señor nos ha dado un Espíritu Santo para vivir precisamente en santidad. Y lo que debe producir, el fruto que debe producir ese Espíritu en nosotros es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es fe, es mansedumbre, templanza, porque contra tales cosas no hay ley. Los deseos de los ojos, ¿qué vemos? ¿Qué miramos? ¿Qué entra por nuestra vista? ¿Qué es lo que nos está distrayendo o separando del Señor? Hay cosas que muchas veces la palabra nos advierte. Hoy cantamos, hoy estaba escuchando una de las alabanzas. Esa última dice, ruge, ruge. El león de Judá ruge. Pero hay una porción en la Escritura que dice que y estas son las cosas que el enemigo a veces usa para confundirnos. Dice que como cristianos, Satanás anda como león rugiente alrededor de quien devorar. Entonces dice, pero acá dice que el león de Judá ruge. Pero es que el león de Judá nos defiende. El león
Satanás es para destruirnos a cada uno de nosotros. Y tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Dice Eclesiastés, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Nunca. Por eso son esas propagandas que se nos meten en el celular. Pero ¿cómo podemos nosotros combatir esto? A través de la palabra de Dios. Dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Él, útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y la palabra de Dios es la que nos examina, por eso es que tenemos que confrontar nuestra vida con la palabra, porque es una espada que penetra, que discierne, que separa, que nos ayuda. Dice incluso en el Salmo, es lámpara a mis pies y lumbrera a mis caminos. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es contra la persona que está haciendo lo malo, es contra huestes y potestades de maldad en los lugares celestes. Las armas que Dios nos ha dado no son carnales, son espirituales, porque somos espíritu. Y lo que ofrece el mundo precisamente es temporal. Hace muchos años, nosotros, mi familia, mi esposa, mis hijos, vivíamos en Gamboa, un poquito separado, lejos. Nuestros hijos ya estaban creciendo. Y anhelábamos tener una casa más cerca, más en la ciudad. Y vimos una casa y nos encantó a mi esposo. Yo dije, esta es la casa, esta es la perfecta. Estaba desocupada. Y como buenos creyentes, aplicamos la palabra. Y recordamos lo que hizo el pueblo de Israel en Jericó. Y empezamos mi esposa y yo, una noche nos fuimos y empezamos a caminar alrededor de la casa. Y le dimos 7 vueltas a la casa. Y cuando terminamos la 7ª vuelta gritamos, ¡es nuestra! Pues no fue nuestra. No fue nuestra. Y nos dio otra. Estaba bien, pero no nos gustaba tanto como la primera. Tiempo después conocíamos a las personas que la habitaron. Y me comenta el dueño, dice, mira, tuve que cambiar la mitad del sistema eléctrico de la casa, porque no era nueva, era una casa usada. El techo lo tuve que hacer otra vez. Y yo no sé cuántos otros daños tenía la casa. Dice la palabra de Dios que las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Dios nos cuida, Dios nos guarda, pero tenemos que ser obedientes al Señor. Y nuestros ojos muchas veces nos traicionan. Eva vio la fruta, la vio atractiva y la tomó. Acán vio el manto, vio el lingote de oro, el Señor les había advertido, no lo toquen, él lo tocó y trajo destrucción. Así que el mensaje es poner nuestra vista en las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas. Dice la palabra dice que Moisés estaba viendo como al invisible. Así que usted dirá, pero ¿cómo puedo ver
Si para poder ver tengo que mirar, pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pongan la mirada en las cosas celestiales. Y para terminar, quiero pedirle a los de la alabanza, si pueden acercarse, porque Juan nos hace esta advertencia. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan Calvino decía que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Idolatramos. Tengo un carro que funciona, es bueno, estoy en la luz roja, se me para al lado una Land Cruiser del 24 y miro así y digo, yo me merezco algo como esto. Ojo con lo que estás, dónde estás poniendo tu mirada. El sistema del mundo es un sistema perverso. Así que dice finalmente la palabra, no almacenes tesoros aquí en la tierra donde las polillas se lo comen y el óxido los destruye y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo donde las polillas y el óxido no pueden destruirlos y los ladrones no entran a robar. Porque donde esté vuestro corazón, allí también estará tu tesoro. Tú quieres tener una vida de plenitud, una vida plena, agradable a Dios. Pon los ojos en las cosas de los cielos y guarda tu corazón para no caer en esa tentación que ese enemigo está tratando de hacernos caer. Dios les bendiga.